7:17 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Radio Vital. Estamos conversando con los abogados Hugo Mendoza y Néstor Valqui. Doctor Mendoza, no todo es obviamente prístino, no todo es color de rosa debido a la decisión del Tribunal Constitucional, pero me imagino que hay puntos sobre las IES que hay que conocer sobre esta decisión del TC. ¿Cuáles son? Correcto. Como dije en mi primera intervención, la primera parte sí era claramente correcto que exista un pronunciamiento porque se vulneraba de manera grosera el principio de legalidad. Y bueno, y algunos juristas, algunos abogados confunden que esa decisión es entrar a un juicio de subsunción. Yo creo que no. Donde sí creo que el Tribunal Constitucional entra a un juicio de subsunción es cuando menciona en la parte y hace mención de que el Ministerio Público dice, si bien su pedido lo adecúa a otra modalidad, que es a actos de conversión y transferencia, los cuales sí estaban vigentes al momento de los hechos que se le atribuye haber cometido estos delitos a Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Sin embargo, dice, igual ese cambio no altera los hechos propiamente de haber recibido y eso tampoco es típico, dice, no, eso tampoco es delito. Entonces, ahí yo creo que sí el Tribunal Constitucional entra a hacer un juicio de subsunción, cosa que no hace cuando dice que la ley no se puede aplicar retroactivamente, porque de plano eso no se puede hacer, pero en este aspecto, cuando ya la Fiscalía, si bien es cierto, podríamos cuestionar que lo que ha hecho pues es arbitrario porque como ya se vio, digámoslo así en términos sencillos, acorralado desde el punto de vista jurídico y cambia a otra modalidad delictiva. Arbitrario, abusivo no, pero está, digamos, caminando al margen de la legalidad la Fiscalía sin cruzarla porque está dentro de su facultad mutar, evolucionar, cambiar la modalidad delictiva. Eso sí lo puede hacer. Y eso, si realmente ahora que están vigentes conversión y transferencia, encaja o no de manera concreta, que se conoce como juicio de subsunción, en este caso ya no era facultad del Tribunal Constitucional. Okay, perfecto. Doctor Valqui, ¿cree usted que este Tribunal Constitucional estuvo hecho a la medida de Fuerza Popular, a la medida de Keiko Fujimori? Bueno, Rumi, es parte de la realidad política, ¿no? O sea, estamos a puertas de un proceso electoral y ese proceso electoral pues puede va a alterar definitivamente las condiciones políticas actuales, ¿no? Entonces, cada momento histórico nacional va a corresponder a una realidad donde va a haber un cierto sesgo tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial o en esta instancia el Tribunal Constitucional, ¿no? Cuyos miembros ahora van a ser elegidos por el Senado. Entonces, ello lo hemos venido viendo en la época, por ejemplo, del presidente Martín Vizcarra, cuando realiza el cierre del Congreso. Él obtiene pues finalmente un fallo que el Tribunal Constitucional prácticamente lo respalda, ¿no? Si bien a todas luces era totalmente discutible la posibilidad de Martín Vizcarra de cerrar el Congreso en esos momentos, ¿no? Porque no se habían dado una serie de parámetros, finalmente era la realidad, porque el Tribunal Constitucional finalmente hay una mayoría que va a determinar una determinada posición legal, ¿no? Así es. ¿No? Doctor Mendoza, en ese sentido, por ejemplo, la ciudadanía sí estima que hubo un acercamiento del Tribunal Constitucional con el partido político de Keiko Fujimori. O sea, la visión, lo que la gente piensa es que de alguna manera sí hubo, digamos, un entendimiento previo para esta decisión del Tribunal Constitucional. ¿Su visión va por allí también? Bueno, para poder afirmar eso se tendría que tener cierta información objetiva, veraz, de poder decir que hubo un acercamiento, porque si en el supuesto de que hubiera existido, eso no sería correcto y hasta podríamos estar hablando de algunos delitos, porque el Tribunal Constitucional no tendría que tener ningún acercamiento con ninguna de las partes cuando todavía, y peor aún, está por resolver un caso tan importante.
Sin embargo, como repito, hay varios aspectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que son totalmente acertadas, y yo creo que muy al margen del acercamiento, no, como comentaba también con mi equipo de trabajo, lamentablemente no son los casos que deberían llegar al Tribunal Constitucional, porque debería concentrarte a resolver otros casos de mayor importancia. Esto no quiere decir que estos no sean importantes. Sin embargo, también acá hay una gran pregunta. Ante tanto abuso, ante tanta arbitrariedad, cuando esto debería, y digo debería, pero no se hace, debería solucionarse y zanjarse a nivel del Poder Judicial. Para eso tenemos jueces de control, jueces de garantías, de etapa intermedia, que son los jueces de investigación preparatoria, pero no hacen el debido control, no hacen o no ejercen su función como corresponde. No queda otra alternativa que el Tribunal Constitucional, ejerciendo su función y también defendiendo las garantías y derechos fundamentales, tiene que entrar a tallar en estos casos, como también ha resuelto el plazo razonable sobre organización criminal y todo lo demás, que me parece también acertado al respecto. Doctor Valqui, ¿cree usted que se está utilizando el Tribunal Constitucional para interferir los juzgamientos, las decisiones del sistema judicial, y esto de alguna forma sería peligroso para los procesos? Bueno, el Tribunal Constitucional ejerce una función muy importante, ¿no? Es el garante de la Constitución, y en tal sentido todos los derechos fundamentales están pues en el ámbito del Tribunal Constitucional. Tenemos que siempre destacar ese rol fundamental de orientador y de ser el garante de la defensa de la Constitución, ¿no? Yo sí, evidentemente, va a depender del momento político, porque la elección de estos magistrados ha sido política, y ello ha sido en base a una mayoría política, ¿no? Entonces es obviamente cercana la posición ideológica en que tiene la mayoría política actual del Tribunal Constitucional con los que lo eligieron, ¿no? Entonces no llaman la atención de que se produzcan ciertos acuerdos que aparezcan cercanos a precisamente los partidos políticos mayoritarios que lo eligieron, a estos magistrados, ¿no? Doctor Mendoza, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha señalado que se está evaluando, su partido va a evaluar, aunque ella no, pero su partido va a evaluar, digamos, denunciar a los fiscales del equipo Lava Jato. ¿Esto sería visto como una suerte de venganza? Es una pregunta bastante importante, porque acá también vamos a la siguiente disyuntiva. En realidad la pregunta es: ¿se debería denunciar a jueces y fiscales por hacer su trabajo? En teoría no. Sin embargo, cuando jueces y fiscales claramente han hecho un mal uso arbitrario, excesivo y hasta abusivo de sus facultades, yo creo que hay que repensar la pregunta, porque esto tiene que cambiar. Y yo creo que todo ciudadano tiene pleno derecho, y cualquier organización o asociación tiene pleno derecho, y está reconocido en la Constitución además, a accionar contra personas, funcionarios o servidores públicos que consideran han cometido algún abuso y exceso en sus facultades. Entonces, el derecho lo tienen. Ellos lo tendrán que evaluar, porque, repito, lo que más preocupa aquí es que no se esté usando eso, lo que conocemos como lawfare, ¿no? Que se esté usando el sistema de la fiscalía, el sistema judicial, para eliminar a enemigos políticos, que creo, sí, eso sí lo puedo decir, lamentablemente ha ocurrido en este caso de Keiko Fujimori, porque no podemos decir que el José Domingo Pérez no conocía que no podía imputar un delito de manera retroactiva hacia atrás. No podemos decir que el juez no estaba obligado en conocer y hacer ese control al momento de que han pasado la etapa de control y acusación 19 veces de vuelta. Entonces ahí yo creo que ha existido un exceso y un abuso tanto de Fiscalía como de Poder Judicial, y si toman esa decisión, pues también es perfectamente válido. ¿Cuál es su opinión sobre el tema, doctor Valqui? Sí, por supuesto, el Tribunal Constitucional, como garante de la Constitución, tiene estas resoluciones con carácter ya de última instancia, ¿no? Entonces, cualquier demanda de indemnización que podría estar solicitando Keiko Fujimori va a ser evaluada dentro de esos parámetros, ¿no? Si bien en teoría le corresponde una indemnización por cualquier daño que cometa otra parte, se va a evaluar esos parámetros, donde ya esta es una última instancia de que va
va finalmente a tomar una resolución que no puede ser impugnada en esos términos y va a ver si podría ser con los jueces anteriores, precedentes que emitieron esos fallos condenatorios de Keiko Fujimori, si podría haber ese resarcimiento, ¿no? Me parece bien, como ha explicado el doctor Mendoza, que ello está bastante lejano en realidad a ser una realidad posible en estos momentos, ¿no? Perfecto. Cortito, doctor Mendoza, ¿qué lección nos deja el caso Cócteles y qué lección nos deja la decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, la lección es de que debemos apegarnos al derecho. Los jueces y fiscales, abogados, procuradores, al momento de ejercer cada uno su función, debe apegarse a los principios, porque el principio de legalidad es un principio, valga la redundancia, reconocido constitucionalmente, y que debemos dejar de lado los apasionamientos, porque como vemos le hace un claro y profundo daño a nuestro país, a nuestro sistema judicial, que debería estar fortalecida porque es uno de los baluartes para que una sociedad pueda vivir en democracia y pueda ser fortalecida. De lo contrario, vamos a seguir teniendo un grave problema y una crisis permanente. Perfecto. Doctor Valqui, su visión sobre el tema, ¿qué lecciones nos deja el caso Cócteles y la decisión del TC? Sí, Rumi, gracias. Básicamente lo que debemos tener como lección acá es que debe haber un respeto pleno al equilibrio de poderes, ¿no? Al check and balances, y respetarse todos los poderes, ¿no? O sea, no está bien que estemos en discusiones entre el poder judicial con el Ministerio Público o entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, ¿no? Ambas, todos estos poderes y el Congreso deben estar en una formación básicamente de sus jurisdicciones, ¿no? Todos son equidistantes, todos son importantes, pero si no respetamos el equilibrio de poderes, vamos a seguir en estas crisis que ya son casi permanentes, ¿no? Yo pienso que esta salida del presidente hoy en funciones responde a ello, ¿no? Es una salida, pero dentro de la democracia. Yo les agradezco muchísimo la presencia en Altavoz, gracias, nuevamente los convocaremos en otro momento. Obviamente hay que conversar mucho más del sistema jurídico, obviamente de la reforma que se viene con fuerza. Muchísimas gracias. Estuvimos con los doctores Hugo Mendoza, abogado penalista, y el doctor Néstor Valqui, abogado director de Legal War Rooms S.A. Haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos.